Hoy en Expresión Visual, Las Notas de Camila, un cortometraje de Mónica María Mondragón. Bienvenidos. Hoy me acompaña en el programa Mónica María Mondragón. Ella es comunicadora social, realizadora audiovisual y diplomada en documental de creación de la Universidad del Valle. Cursó el Atelier Barán en la Escuela de Cine Documental de París e hizo un diplomado en contenidos audiovisuales para público infantil. Cursó el seminario de guión Story de Robert McKee con una beca que le otorgó la Escuela Nacional de Cine. Asistió además como alumna de disección al Laboratorio de Especialización Documental DocuLab. Ha realizado varios proyectos audiovisuales, ya sea como guionista, directora o productora. Hoy está en el programa presentándonos Las Notas de Camila. Bienvenida, Mónica. Hola, Jessica, gracias por la invitación. Bueno, de verdad muy contenta que estés en el programa y me encantaría precisamente que empieces contándonos y contándole a los televidentes de qué se trata Las Notas de Camila. Bueno, Las Notas de Camila es un cortometraje de ficción pues que fue trabajado con los niños y niñas de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Siloé. Este proyecto pues surgió en el marco del diplomado en contenidos audiovisuales para público infantil. Es como la primera vez que yo trabajo pensando en un público específico y más en niños, que es muy complicado como ya escribir algo pensando en que lo que lo van a ver son los niños. Y trabajamos la historia, todo el proceso actoral, de investigación y también la música, todo con los niños de la Escuela Sinfónica, de la orquesta, perdón. Bueno, precisamente quería preguntarte sobre ese marco en el que surge esta historia, de pronto qué parámetros se debían seguir para la historia que tenía que salir de lo que es el diplomado. Bueno, el diplomado se realiza al inicio del diplomado un pitch en el cual cada estudiante propone una historia para los niños. Entonces los jurados o los profesores que están ahí escogen 4 historias, ahora creo que están haciendo 2, pero en ese momento hacían 4 historias. Y dentro de los estudiantes del diplomado se formaban grupos y llevábamos a cabo el cortometraje. Entonces Camila, pues primero fue como expuesto en el pitch y de ahí pues empezó todo el trabajo de guión, de escritura, de preproducción, todo se hizo en el marco del diplomado. Entonces fue como muy enriquecedor porque tenías la oportunidad de estar pensando tu pieza y al mismo tiempo recibir como retroalimentación de ciertas personas que ya llevan mucho más tiempo trabajando específicamente para los niños. Bueno, precisamente todo este proceso de investigación y cuando se trata de chicos, cuando se trata de niños, se tiene que hacer de una manera muy diferente, porque que aparezcan niños en un producto audiovisual no quiere decir que sea para niños, entonces me imagino que va un lenguaje especial y también obviamente la asesoría que había ahí era diferente a lo que se recibe cuando se va a hacer un cortometraje de otro tipo. Totalmente. Lo que vos decís es como súper cierto porque yo ya había abordado en anteriores proyectos mundos infantiles o trabajado con niños, pero no es lo mismo trabajar con niños y sobre niños que para los niños. Entonces realmente fue una experiencia muy distinta pensarse la historia pensando en un público. Cuando uno escribe un proyecto audiovisual siempre tiene como una necesidad expresiva o de decir algo sobre la realidad, sobre el mundo, pero es como el público es mucho más abierto. Aquí había que tener como muchos elementos diferenciadores, por ejemplo, tener un rango de edad muy específico. Entonces yo sé que Camila estuvo escrito más para niños de 6, 7, hasta los 9 años. Pensar como en las necesidades comunicativas, expresivas, educativas de ese rango de edad. Tratar de no seguir una línea pues como que los niños no son inteligentes o no son curiosos, sino realmente potenciar esas cualidades que tienen los niños, hacerlos el centro de la historia, no como recibidores de información, sino generadores de sus propias historias y procesos. Entonces por eso Camila es una niña curiosa, que encuentra como la manera de aprender a tocar el violín por sí misma con su amiga. No le dan las soluciones, sino que ella las busca. Entonces como eso fueron muchos aprendizajes que hubo en la escritura del guión, pensando en que era para el niño y que queríamos también promover en los niños, con que queríamos que los niños se quedaran después de ver el corto. Bueno, entonces en esa misma búsqueda de lo que es el personaje, lo que nos mencionas, lo que es Camila, que es curioso, es una forma también de acercar a los espectadores, a estos jóvenes o a estos chicos que se sienten también identificados con lo que es el personaje. Exacto, pues fue muy bonito porque bueno, el diplomado lo hay que decirlo es de la Universidad de Santiago de Cali. Me parece como una iniciativa muy valiosa porque es
los contenidos infantiles, pues hace falta que nos pongamos en la tarea de producir para los niños y, por ejemplo, para los más grandecitos, los adolescentes, hay como un vacío de contenidos. Entonces fue muy enriquecedor lo del construir el personaje, primero porque se trabajó, pues Natalia, la protagonista, y Emily, que es la coprotagonista, pues son niñas realmente que hacen parte de la orquesta. Entonces lo que tratamos siempre de indagar con la asesoría de Aldana Dualde, que fue una de las profesoras, eran los gustos de las niñas, o sea, para crear el personaje, basarnos en cómo son las niñas en realidad. Entonces preguntarles cómo se acercaron por primera vez al violín, entonces bueno, los cogieron a escondidas, cómo se toca cuando uno no tiene ni idea de cómo tocar eso. Entonces indagar esas mismas inquietudes que ellas tuvieron al iniciar para colocarle esas características al personaje y así hacer que cuando el niño lo vea sea más... Sí, que se logran identificar más, como lo decís. Bueno, nos contabas al principio sobre lo que fue el pitch, la selección de estas historias. ¿Cómo fue la conformación del equipo técnico? Porque bueno, ya estabas tú como guionista, como directora, pero ¿quiénes iban a estar detrás de toda la producción? Bueno, sí fue, la mayoría de los integrantes fueron del diplomado, que fueron compañeros, está Gloria, David, pues varios compañeros que asumieron roles dentro del equipo, pero pues personalmente yo ya trabajo con un equipo, o sea, ya vengo como realizando con un equipo de trabajo y los quise articular al proceso, entonces como que el equipo fue muy mixto, personas que estaban como iniciando, haciendo su primer proyecto estaban ahí y personas que ya tienen de pronto más experiencia aportaron también al proceso, por ejemplo ahí está Jaiber, que ya trabajado con él anteriormente, él como estuvo haciendo la cámara, ayudándome en el montaje. Pues Tikal, que tiene como Eduardo, tiene mucha cancha en los barrios, en el trabajo en el cine en los barrios, entonces él estuvo apoyándonos en toda la parte de producción, de acercarnos al barrio y también sonido, fue como hay un apoyo que nos dio importante, estuvo externo al diplomado, pues también William, que es otro amigo con el que siempre trabajo, y pues muy bonito también es cómo se va, yo siento que pasando las cosas. Camila pues no tenía un diseño sonoro a priori pensado, entonces digamos que mis amigos de Informare, que son los chicos que vienen trabajando el diseño sonoro con mucha fuerza, lo que ellos se quieren dedicar, se unieron al proyecto ya cuando estábamos en la postproducción y hicieron la música original de Camila, que pues me parece que es muy bonita, la trabajamos también con los niños de Siloé, entonces digamos que el proceso se extendió hasta la postproducción, ellos son los que hacen las voces, los instrumentos, y fue todo esto como con el apoyo de Informare, entonces quienes también hicieron el diseño de créditos. Entonces realmente una producción tiene un montón de gente detrás, por más corta o pequeña que sea, entonces pues no, muy valioso. Camila, otra vez te cogió la tarde para ir al colegio, ¿no? Haceme el favor y cuando salgas, te venís de una para acá. No te vas a quedar dando lora por allá con tus amigas. Haz el favor y se viene y me ayuda acá en las cosas de la casa. Ay, Camila, otra vez perdiste un examen, ¿no? Y no me lo ibas a mostrar. Ay, pues yo qué culpa que a mí no me gusta ese colegio. Lo único que me gustan son las matemáticas. De resto... Chao, ¿no? No.
Bueno, precisamente hablemos de la participación de estos chicos que están ahí en el cortometraje, hablemos de cómo fue la preparación de lo que era el personaje de Camila, cómo es el trabajo de dirección actoral, de ir de pronto diciéndole las líneas o de ir construyendo un personaje con estos chicos, porque no es lo mismo, los chicos manejan unas horas diferentes, unos horarios diferentes, algunos dicen, no, ya hasta aquí grabo y toca parar toda la producción, porque a veces ocurren ese tipo de cosas. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues yo he contado con suerte, digamos, yo siempre he trabajado mucho con actores naturales y con niños ya había trabajado antes. Y siempre me han tocado niños o niñas muy vinculadas al proyecto. Entonces, sí, Natalia se cansaba muchísimo, pero siempre, nunca me dijo, no, hasta aquí llego. Y creo que ahí el apoyo de la familia es muy importante. Las dos niñas tienen como una familia súper bonita que estuvieron todo el tiempo impulsándolas. Natalia, cuando salió el casting, salió prácticamente muy asustada y dijo que no, que ella no quería porque la habían regañado, porque en la escena estaba intercambiando con el papá en ese momento. Y ella se sintió mal, entonces siento que para los niños es muy importante el apoyo del familiar y ellas lo tuvieron. Y bueno, yo creo que rodar en sus ambientes de vida, porque rodamos en la casa de Natalia, donde ellas ensayan, pues hace que sea más familiar. Con Natalia lo único difícil fue cuando ella entra a mirar a los niños tocar, como ella es muy buena en el violín, le impacientó mucho tener que ver a los demás tocar y ella no tocar, y después hacerse la que no sabía. Eso fue como las cosas que más había que trabajar con ella, pero pues creo que le salió muy bien. ¿Y en este caso era la primera experiencia para ella? Las dos, sí. Tanto Emily como Natalia no habían actuado, digamos que fue como su primera experiencia. Igual otra vez Carol, que trabajó conmigo en Colibrí también, ella me ayudó mucho en la parte actoral, hicimos unos talleres previos con las niñas y ellas pues se sintieron muy a gusto con Carol y ya después en el rodaje fue mucho más sencillo. Bueno, la parte musical, como nos mencionabas ahora, es fundamental y más siendo los chicos de Siloé que estaban también haciendo una parte, digamos, fundamental y haciendo presencia también protagónica, por así decirlo, porque a pesar de que no aparecen mucho tiempo, esas ganas de Camila de saber tocar el instrumento hace que uno se evoque en todo eso de lo que es la parte musical. ¿Cómo fue, digamos, también trabajar con ellos? Tenerlos ahí presentes en el cortometraje, así fuera por momentos. Fue muy bonito, creo que siento que a través del arte en estas zonas como en Siloé, pues en todos los barrios, es importante que existan estos procesos y haber podido articular ese proceso que se da en la realidad del corto, pues es una cosa muy privilegiada, yo creo. Y que hace también, que es chévere cuando uno hace ficción basado en cosas que están sucediendo, porque puedes hacer como mezclas muy interesantes. Y los niños, pues sí, ellos estuvieron citados a rodaje como los demás y participaron, se hicieron también, pues igual ellos estuvieron desde el casting, entonces estaban como muy metidos en el cuento. Ya en la parte de la música original, sí fue una cosa que se trabajó después con Informare, cuando ya ellos compusieron la canción. Se fue y se retomó con Paola, que es una profe de los niños, y montaron la canción y se grabó. Entonces digamos que termina siendo un corto, sí, muy participativo, como vos decís, porque cada uno de los niños era fundamental para que el corto saliera. O sea, el detonante del corto se da cuando Camila ve a los niños tocando y fue como toda la magia que ellos le pusieron en ese momento. Entonces, no, súper chévere. Siloé ha sido protagonista de varios proyectos audiovisuales y yo creo que la gente de allá espera que realmente más realizadores sigan haciendo presencia en ese lugar, porque hay muchísimos artistas allá. Hemos conocido a raperos a través también de Eduardo Montenegro de Tikal Producciones, nos ha traído a varios jóvenes de allá a mostrar ese trabajo donde vemos bailarines. Entonces me imagino que están también acostumbrados. ¿Cómo reciben ellos la presencia de todos ustedes y cómo es la colaboración cuando se llega con todos los equipos? Porque no es nada nuevo. Sí, no es nada nuevo y creo que también es una forma de quitar el estigma que hay sobre Siloé, sobre el barrio. Creo que los procesos que se dan allá son mucho más enriquecedores y bonitos de lo que a veces mediáticamente llama la atención, que son los actos de violencia, ¿no? Entonces es chévere también contar el barrio a través de otras historias y otras miradas de lo que sucede ahí. Y este proceso de los niños es uno de ellos. No estamos contando directamente el proceso de la orquesta ni de SIDOC, pero nos valemos como de esa experiencia para hablar de un mundo infantil en ese barrio. Creo que eso ha sido, por ejemplo, muy valorado cuando se muestra afuera, como siempre lo que hablan los jurados es como logran la cotidianidad del barrio estar presente en la vida de la niña, como que uno entienda muy bien la niña de dónde viene.
Y eso es porque Siloé pues tiene una fuerza muy grande en su presencia y eso tratamos de retratarlo. Pues vamos a hacer el estreno en Siloé este año, no lo hemos hecho así oficial en la orquesta, pero la idea es hacerlo allá en Sidap. Pero la familia de las niñas dijeron que se sintieron muy felices porque vieron cómo ellas ven el barrio, cómo ellas lo sienten, un lugar muy bonito para vivir, muy tranquilo y realmente eso fue lo que nosotros retratamos porque eso fue lo que vivimos, o sea, totalmente. Bueno, hablábamos ahora de lo que fue la preparación de los personajes, de cómo se fue, digamos, haciendo todo este rodaje, pero no te he preguntado qué directrices o qué parámetro le diste a cada uno de los departamentos de producción para que lo que tenías en el guión realmente se viera en pantalla. Eso siempre es complicado, igual lo que te decía, algunos de los integrantes era su primera experiencia, entonces fue un poco aprender todos de todos. Y también creo que fue un proyecto en el que tocaba hacer, aunque había una persona para un rol, no había como tal un equipo para el departamento. Digamos que Gloria, que fue quien hizo arte, pues casi estuvo sola prácticamente y es muy duro tener el arte de un corto encima. Pues otra compañera, Shirley, pues, la apoyó, pero digamos que nos tocaba muchas veces hacer de todo. Como éramos muy poquitos, entonces como igual había que hacer producción y apoyar la producción. Entonces digamos que los departamentos no estaban tan diferenciados porque nos tocó echarnos el corto al hombro a todos, pero sí habían ciertas personas que asumieron esa dirección. Por ejemplo, en arte y en fotografía sobre todo, estaba como eso muy claro, de una persona asumiendo y haciendo la propuesta de arte y de fotografía para el cortometraje. Hola, Manny, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Ay, dime, amigo, yo sé que te pasa algo. No, amiga, no me pasa nada. Ay, dime, porfa. Bueno, es que me fue mal en una materia y la tengo que recuperar porque si no mis papás me van a sacar de violín y eso es lo que yo más amo. ¿Y en qué te va mal? En matemáticas. Yo te podría enseñar a ti matemáticas y tú me podrías enseñar a mí violín. ¿Qué dices? ¿Trato hecho? Bueno.
cómo se maneja precisamente esa propuesta? O sea, ¿se hace un diálogo en conjunto con la otra persona para que quedes de alguna manera conforme, o le dices quiero que realmente sea de esta forma, o recibes las ideas del otro? Totalmente fue un diálogo. Creo que el arte se dio visitando el espacio, más porque no teníamos muchos recursos, era un cortometraje en el diplomado, entonces nos valimos de los escenarios reales, de la ropa de las niñas, entonces fue ir a visitar, verles la ropa, ver la casa y llevar cosas de nuestras casas y vestir la locación. Entonces era una cosa muy participativa y de diálogo y de ir construyendo juntos, aunque la persona encargada fuera Gloria. Y en fotografía, pues con Heiber siempre trabajamos sentándonos a leer el guión e imaginándonos cómo proyectamos esa historia en la pantalla. Siempre es muy en conjunto que lo trabajamos. El sonido sí fue por más personas, pues estuvo Eduardo. Entonces, pero digamos que yo siento que el sonido directo era como el sonido directo allí, sin pensarse en una propuesta muy clara. Yo creo que los chicos de Informario fueron los que lograron ya en la postproducción crear todo el ambiente sonoro de la peli. Fue una cosa más de postproducción sonora y de Foley que en el propio rodaje. Bueno, el estreno oficial nos contabas ahora que todavía no tiene fecha. Sí, es una deuda pendiente, pero ya este año lo prometo. Pero me imagino que ya varias personas han podido ver las notas de Camila. Sí. Y que obviamente el equipo de producción, después de ver el cortometraje o de tener acercamiento con él desde el guión, desde el rodaje y hasta la misma edición, ya lo han podido ver juntos de una manera diferente, con una percepción distinta. ¿Qué comentarios has podido recibir y obviamente con qué sensación te quedas tú? Bueno, para mí fue un aprendizaje total, porque aunque no fue el primer corto, sí fue, lo repito, fue la primera vez que pensé, pues nunca había producido para niños, y pensar en un público te cambia el chip totalmente, y también es chévere para plantearse proyectos a futuro en ese sentido, que ahora me interesa mucho. Y del equipo, pues sí, total, cuando el corte final que tuvimos al final del diplomado para testearlo con los niños, era muy distinto al que hay ahora. En ese corte lo trabajamos también con Gloria, en ese momento Heiber no se había vinculado al proyecto en la edición, entonces lo trabajamos con Gloria, y ya la edición que hicimos con Heiber pues cambian bastantes cosas, y luego llega lo sonoro, y también realmente lo sonoro para mí fue muy fuerte, lo que sentí que cambió el corto y la fuerza que le dio. Entonces no, creo que todos estamos muy contentos, fue un aprendizaje, un camino larguito, pero chévere. ¿Cómo se ha recibido? Pues muy bien. Yo siento que he estado en varios espacios, da pena, no lo he demostrado si lo es, pero ya he estado en más espacios por fuera y se ha recibido muy bien. Por ejemplo, en Bogotá está circulando por todas las secretarías de educación con la Cinemateca Distrital, y lo que me han dicho es que lo piden mucho los niños, como todos los sectores, como que les gusta mucho verlo. Tenía como buen recibimiento, que es lo más importante, que los niños lo acojan, igual como en otros espacios a nivel internacional, que hay festivales especializados para niños, que ese ha sido como otro circuito que he explorado, que no conocía, y también los comentarios han sido como muy positivos. Entonces obviamente hay cosas por mejorar, por afianzar y por hacerlas mejor en otras oportunidades, pero creo que como estamos contentos con lo que logramos. Y obviamente han tenido también de diferentes trabajos, como lo mencionabas, un trabajo completamente aparte de lo que has venido haciendo, porque ya Mónica nos ha acompañado en diferentes ocasiones en expresión visual. Se abre de todas formas la mente, es decir, tengo otra posibilidad, me gustó o no me gustó, ya sé si quiero seguir también explorando este campo o de pronto otro campo o en lo que ya estaba trabajando. Sí, para mí, yo realmente empecé a hacer este diplomado por Marcela Rincón, acá, pues es fosfeno, son como, yo siento que... La de Guillermina y Candelaria. Exacto, a nivel nacional son las personas que más, pues de las personas que más producen para niños. Entonces yo ya había tenido la oportunidad de tener acercamientos con ellas en cosas pequeñas, pero Marcela fue la que me habló del diplomado y me dijo, Mónica, tú que haces más documental, sería muy chévere que te vincularas y propusieras cosas documentales para los chiquitos. Me sonó y bueno, estuvimos con Marcela, ella fue profe en el diplomado también. Y digamos que sí te abre como otras perspectivas, y eso, como no producir solamente historias sobre niños, sino para los niños, es muy chévere. En lo personal, yo ahorita quiero producir para el rango de edad que decía al inicio, que está un poco abandonadito, que es el de los adolescentes. Tengo como mucho interés en proponer contenidos para ellos. Creo que los de primera infancia y los de edad media tienen más contenidos como de los cuales echar mano. Entonces creo que quisiera enfocarme como en ese rango. Estamos trabajando ahorita como en un proyecto escribiéndolo y desarrollándolo, pero sin duda es otro panorama y igual muy chévere y muy apasionante. Bueno, Mónica, felicitaciones por todo ese trabajo, de verdad. Gracias. Bienvenida a Expresión Visual siempre con ese nuevo proyecto, con los demás de pronto que ya tengas realizados, también nos encantaría tenerte en el programa. Bueno, gracias, Jessica.
Bueno, a ustedes en sus casas, si también quieren participar en expresión visual, me pueden escribir a jessica.blandón@canal14.tv. Chao.